para usted. Espero coincida conmigo. Las narrativas textuales juegan un papel fundamental en la construcción de una identidad nacional. Sí, hoy hablamos de este tema y para mí es un gusto saludar docente universitario, parte de nuestra casa. Está con nosotros el doctor Pedro Omar Rocha Velasco y además Luis Embertegui, como siempre. Bienvenidos, doctor Luchito. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien estás? formal Yo no mi sabía que te presentación. llamabas Pedro. Sí, me llamo Pedro. ¿Sí? Es mi primer nombre, además. Ah, o sea, ¿y por qué pues Omar, todo el mundo? Bueno, creo que mi mamá quiso que me llamara Omar y mi papá Pedro, entonces impuso a mi mamá y todo el mundo me empezó a llamar Omar. Omar. Pero mi primer nombre es Pedro. O sea, que Pedrito. Sí. Pedro, querido, Omar, ¿no? Sí, lo conocemos, bienvenido. Omar, ¿cuántos años ya te conozco? Bueno, yo... no ¿1800? sé, No. Alrededor de la Cuenta. fundación de la República. No, con Pedro Omar nos hemos conocido en la Casa de la Cultura, ¿no? Sí. Ahí hemos trabajado juntos, hemos trabajado Ah, juntos. ¿no son compañeros de trabajo? Sí, hemos hecho actividad cultural muy linda con... ¿Te acuerdas? Sí, claro, eso fue a finales de los 90, inicios Del 2000, exacto. Teníamos sí. todo un programa cultural interesante. Sí, ¿no? un programa a cielo abierto, ¿te acuerdas? Íbamos a los barrios. Cultura a cielo abierto. Y bueno, antes de entrar en materia, ¿Por qué nos quieres llevar nomás ya a materia? Queremos hablar de nuestras vidas, queremos hablar de nuestras vidas. Antes era difícil hablar de cultura de manera abierta entre los 90. Bueno, creo que el 2000 ya ha sido más fácil. Pero en el 90, ¿cómo veían ustedes ese trabajo, sobre todo en medios de comunicación, para difundir cultura? En una Siempre es que difícil. De repente tenga... Siempre es difícil hablar de cultura en los 500, en los 600, en los 90, en los 2000, porque la cultura para la administración en general del país siempre es la quinta rueda del carro, ¿no? A ver, el presupuesto del Ministerio de Cultura... No, cerraron el ministerio primero. Es más, cuando estaba Áñez a cerrar el ministerio, en fin, es un tema complicado, ¿no? Muy Pero más complicado todavía que nuestro querido doctor en tema de literatura. No, pero A ver. una cosa que yo me acuerdo de ese momento, a finales de los 90, es que nos impusimos una nueva idea de cultura, ¿no? O sea, que no sea así la cultura solamente de los teatros oficiales, ¿no? O medio aristócrata el asunto, sino de llevar más bien la cultura a los barrios. Esa era una de las ideas que teníamos. Pues cultura a cielo abierto, Por eso ¿te acuerdas? A cielo abierto. Entonces, Qué lindo nombre, además. Sí, bien lindo trabajábamos. Salud, pues. Nos seguiremos, pues, recordando éxitos, Omar. Qué bonito tenerlos aquí así juntos. Bienvenido, doctor. Gracias, María René, gracias. Luis, gracias por la invitación. Hermanito querido, como no, y hablar de un tema tan lindo que... A ver, comentanos, tú has hecho una tesis, ¿no? Sobre un tema que es las narrativas. A ver, contanos, pues, tú eres el jefe. Sí, bueno, yo he hecho mi doctorado en la Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito, en la sede de Ecuador. Y entonces cuando se me planteó hacer el trabajo de investigación de la tesis, no dudé en ningún momento en trabajar revistas literarias, que es como una de mis pasiones a lo largo del tiempo. Yo he sido como partícipe de varias revistas culturales, literarias, he sido director, he sido colaborador, he sido coleccionista. Y entonces, bueno, es un material que tenía... y quería estudiar, ¿no? Claro. Y así concretamente, claro. Esta tesis que hice fue aproximarme a 29 revistas que van del periodo de 1852 a 1898. ¿No? Ese es el rango en el que te manejas. Ese rango, ¿no? Es la segunda mitad del siglo XIX. Es un momento muy interesante en Bolivia. Porque no hace mucho se había fundado la República, en 1825, habían pasado unos 25 años, y bueno, entonces era un periodo de efervescencia política, todo el famoso periodo que los historiadores llaman de caudillismo, mucha revuelta política, ¿no? Mucha pelea por el poder, etcétera, y eso estaba marcado por publicaciones periódicas, ¿no? O sea, periódicos por un lado, y después empezaron a aparecer revistas.
y ese es el momento en el que yo marco mi investigación. Sí, ¿no? a nosotros nos interesó muchísimo hablar contigo sobre esto porque estamos hablando, por eso se llama Diálogos del Bicentenario, ¿no? Es decir, ¿en qué medida estas publicaciones, que no son los periódicos tradicionales, sino esto, ¿qué podríamos llamar? Una... ¿hablas en algún, que alguien dijo del el no periodismo? O un término así, es decir, que no es el periódico clásico o en esos momentos por ahí la radio, no sé, pero ¿cómo denominas a toda esta movida, un poco hasta subterránea, ¿no? ¿O estoy mal? No, sí, o sea, quizá podemos hablar de algunos antecedentes. Obviamente cuando se funda la República, inmediatamente empiezan a aparecer algunos periódicos, ¿no? El Cóndor de Bolivia, por ejemplo, el Chuquisaqueño, el Iris también, ¿no? El Iris de La Paz, ¿no? Entonces muy temprano empiezan a aparecer estos periódicos. Santiago Vaca Guzmán, que es un estudioso del mismo siglo XIX, dice la prensa al principio en Bolivia era oficialista, porque lo que hacía era más bien apoyar, ¿no? Todo lo que estos gobiernos iniciales estaban planteando, incluso el Iris de La Paz, por ejemplo, tiene algunos artículos de la Constitución del Mariscal Santa Cruz. Entonces, bueno, era, digamos, una forma de apuntalar los gobiernos. Y la prensa era oficialista en un primer momento. Bueno, después ya empieza a haber como un poco más de variedad, ¿no? Y esto dura más o menos hasta 1840, y allí empieza a aparecer ya una prensa que combina lo político y lo literario. Tienen algunas secciones que llamaban variedades. Eran secciones más diversas, ¿no? Y ahí empezaban a aparecer también, ¿no? Las secciones de color, y también se llamaban lo que tú decías, o sea, miscelánea, y aparecían en las últimas páginas la miscelánea, ¿no? Entonces aparecía una noticia de un lugar ya fuera de Bolivia, después aparecía un poema, aparecía un aviso. Entonces ya ese tipo de secciones fueron siendo a partir de 1840, 1845, ya más visibles en los periódicos, y después se fueron desprendiendo ya esas secciones misceláneas más independientemente, y ya fueron entonces estas primeras revistas. Entonces revistas, yo digo revistas culturales y revistas literarias, ¿no? Entonces que se desprenden un poco de esa intención solamente informativa o solamente política, porque eso era lo que caracterizaba hasta antes los periódicos, ¿no? Y es ahí entonces donde la primera revista en Bolivia surge en 1852, que se llama la Revista de Cochabamba. Ah, en Cochabamba. En Cochabamba. ¿Dónde no están los Cochabamba? ¿Dónde no está? ¿Desde dónde? En cualquier lugar del mundo hay un Cochabamba. Pero un favor. Aprovechemos. Aprovechando de saludar a Henry y a Carmen. Doctor, son nuestros compañeros que están ahí también trabajando para nuestra comunidad boliviana en Estados Unidos. Por favor. Un saludo muy especial a Henry Llanos y Carmen Osorio, que nos están siguiendo desde Estados Unidos. Una maravilla que tengamos público allá. Hay mucha gente que seguramente se interesa por estos temas. Es un año muy importante para Bolivia por el bicentenario, ¿no? Exacto, sí. Lo que pasa es que hay tanta gente, mucha gente que ha migrado, y bueno, ya hay hijos, nietos que ya han nacido allá, pero tienen siempre un cordón umbilical con Bolivia, y bonito. Bueno, pues algunos hacerles recuerdo, a otros enseñarles, y otros que entiendan cómo es nuestro país, que no es solamente, digamos, lo político, sino que para la construcción de nuestro país también había habido que ver estos temas. Por ejemplo, la revista, el pasquín. En tu análisis que haces y en esta investigación, ¿entra el pasquín o solo la revista seria, digamos? Sí, o sea, los pasquines como un antecedente, ¿no? Obviamente están estos periódicos que yo mencionaba, pero incluso antes de los periódicos empezaron a circular estos pasquines o libelos, como se los llama. ¿Libelos? Libelos, ¿no? Y estos pasquines eran muy polémicos, ¿no? Era una forma de enfrentarse, digamos, al poder colonial, podríamos decir. ¿El pasquín era anónimo o no? El pasquín era anónimo, ¿no? Porque, claro, o sea, realmente... O sea, como ahora ponen las redes sociales. Uno se escude de la red social, entonces en ese momento utilizaban este recurso. Contigo, doctor, porque
tengo una pregunta ya de 1852 que ha anotado bien el año. Sí, no, podríamos decir claramente que estos pasquines, libelos, las revistas, los periódicos eran las redes sociales de la época. Era la forma en la que las personas se informaban, debatían, bueno, con todo lo que ahora pasa con las redes sociales, ¿no? Incluso criticaban con humor, imágenes, bueno, es algo de lo que seguramente vamos a hablar después. Claro que sí. Pero para ir concretamente a la pregunta, sí, los pasquines eran como antecedentes de estas revistas, igual que los periódicos. Se fueron desprendiendo las revistas de estas secciones misceláneas, y ahí hay un primer momento de indiferenciación, ¿no? Para nosotros actualmente es muy fácil hacer una diferencia entre lo que es una revista y lo que es un periódico. Pero en ese momento, incluso algunos de estos medios se llamaban a sí mismos periódicos y revistas, ¿no? O sea, había una indiferenciación, no estaba muy claro. Difícil, ¿no? Diferenciación. ¿Y qué los hacía diferentes? Bueno, se fueron diferenciando de a poco. Hay un momento en el que se toma clara conciencia que el periódico es más coyuntural, es más del día, que lo que contiene allí es un poco más efímero que lo que contiene una revista. Una revista tiene una duración un poquito mayor, aunque un poco más, digamos que atemporal. Cambio, el sí, periódico siempre es exactamente, ¿no? Entonces eso se fue estableciendo en esta segunda mitad del siglo XIX, y ya muy claramente a principios del XX ya esa diferenciación estaba clara, concreta. Omar, y en ese momento también se habla de este tema que nos habló, creo que Esther, ahí en la anterior nota que tuvimos, el tema del rumor, del chisme, que también se manejaba como un medio de comunicación, así más o menos como María René, que hay que tener cuidado con el tema del chisme y el rumor. Les gusta el chisme, ¿no? Creo que a los hombres también. ¿No? El chisme, el rumor, a ver, pucha, si entramos a hablar en teoría, bueno, vaya ruido comunicacional, pero nos decían que esto también marcaba una línea para poder desarrollar este tipo de trabajos. Claro, claramente, ¿no? O sea, se trataba de disputas políticas, y uno de los medios evidentemente tiene que ver con el rumor, el chisme, con provocar, ¿no? Esta especie de conspiración subterránea, subrepticia y obviamente anónima, ¿no? Porque era muy peligroso. Muchas de los escritores, de las personas que participaron en estas publicaciones polémicas en términos políticos, fueron exiliadas, desterradas, incluso asesinadas, ¿no? Entonces había mucho peligro, ¿no? Y realmente estos medios iniciales tenían sus consecuencias y generan ese tipo de consecuencias. No quedaría nadie en esta sala. Bueno, es el momento, esta segunda mitad del 19, quizá un poquito antes, en el que aparecen los famosos periódicos de a las citas, por ejemplo, ¿no? Son revistas de mucho humor crítico, ¿no? Que enfrentan al poder o que enfrentan a figuras determinadas, y entonces allí también se puede ver... ¿Has hecho colección de los periodiquitos, no? Sí, bueno, cuando toco un capítulo relacionado con el humor, menciono mucho a las revistas de a las citas. No es exactamente el objeto de estudio, el tema que he trabajado, pero sí, evidentemente son muy importantes porque... En uno de tus apuntes he visto que a las citas, además dice en plural, está escrito con S y con C. Sí. ¿Es a propósito? ¿Has analizado eso o no? No, pero yo creo que se aceptan las dos formas, S y con C. Se podría. Sí. Sí, pero ¿por qué? No es algo de la época o del momento. Aymara, ¿no? Entonces no sé si se podría usar las dos. Letras. Sí, es un término que está aceptado así, con S y C, pero se utiliza más ahora con la C, ¿no? Pero lo que a mí me ha interesado ha sido recuperar así cómo se han forjado estas publicaciones. Que al final ha sido base también para lo que tenemos ahora, ¿no? Crítico, sí, es muy importante. Y eso me parece que ha sido un hallazgo interesante, porque generalmente se piensa que el siglo XIX en Bolivia, sobre todo en términos literarios, era un siglo muy gemebundo, podríamos decir, ¿no? Muy serio,
muy imitativo, muy idiota, muy quejumbroso, quizá, ¿no? Entonces se ha explorado poco el humor, y entonces estas revistas que yo he podido estudiar, a las que he podido acceder, muestran que era todo lo contrario, ¿no? Realmente había mucho humor político, pero muy bien elaborado, trabajado. Claro, se utiliza el humor crítico, entonces estas publicaciones, por ejemplo, que tenían nombres así muy perspicaces, ¿no? Generalmente relacionados con insectos o animales incómodos, ¿no? Qué sé yo, el mosquito, el diablo. Había una revista que se llamaba El Cosmorama. ¿El qué? El Cosmorama. El Cosmorama. Que era de Sucre, de 1862 más o menos, ¿no? O sea, justo en la época en la que Melgarejo, por ejemplo, accede al poder, y decía, con la crítica y la risa el pueblo se moraliza. ¡Ah, qué bonito! Esa era una de sus consignas, ¿no? Interesante. Bueno, después había una publicación que se llamaba El Diablo, por ejemplo, que era un poquito posterior, y se aparecía todos los domingos, ¿no? Así además, ponían allí. El día 7 o el día 1, eso también está ahí. Y claro, y este diablo iba con los cuernos bien afilados, ¿no? Que decía. Eso decía. Claro, entonces tenía algunas caricaturas de algunas figuras públicas de la época, ¿no? Algunos diputados, qué sé yo, y entonces realmente era una forma, ¿no? En la que se podía ejercer este cuestionamiento. ¿Y se conoce de alguna reacción o represalia de quienes formaban parte de estos documentos como contenido? Si se habla de un humor crítico, se utilizaba ciertos personajes o actores del momento, ¿se conoce de alguna repercusión? Sí, bueno, o sea, por ejemplo, la revista de Cochabamba, esta que les decía que es la primera revista en Bolivia que tiene ese nombre, ¿no? Revista de Cochabamba. Así titula. Así se llama, la Revista de Cochabamba. Estaba dirigida por Néstor Galindo, que era un poeta romántico, era un poeta muy interesante. Y entonces él, justo en el momento en el que Belsu accede al poder, tiene que salir del país, ¿no? Es uno de los casos, pero hay muchos tiene que salir del país porque estaban persiguiendo. Sí, políticamente. Toman acciones los políticos. Sí, porque en realidad porque él no tomó partido, ¿no? Como una de las intenciones también de estos que hacían revistas literarias del momento era no obtener participación política, no participar de estas contiendas que había. Entonces también el no tomar partido tenía consecuencias, ¿no? Y ese es uno de los aspectos. Después podríamos decir que muchos de estos escritores tuvieron problemas, fueron perseguidos, tuvieron que esconderse o tuvieron que salir, etcétera, ¿no? O sea, y eso pasa también con los periodiquitos de por los siglos de los siglos. Sí. Nos brindaremos. Exactamente. Sí. A ver, interesante. ¿te acuerdas la frase? No. ¿Cuál de todas las que ha dicho? No, una bien bonita. Crítico. De una de las revistas, claro que sí. Con la crítica y la risa, el pueblo se moraliza. Anota pues. Tiene que otro mural. Vamos a hacer otro mural. Qué bonito, ¿no? Sí. Así se va a llamar el próximo programa. ¿Está bien? Sí, está bien. Vamos a ser plagiadores. Todos tantos temas que hablar entonces referidos bueno, a ello. A ver, si estamos hablando de estos textos, las narrativas de estos textos que juegan un rol tan importante, se habla también de una base que son los valores, ¿sí? ¿Cómo se ha trabajado eso desde la investigación y cómo lo podemos contar a estas nuevas generaciones? Porque me ha llamado la atención a lo que decía, se habla del siglo XIX y muchos, creo que por nuestra cultura, no sé, creen que es algo muy pesado, tedioso, y nos estamos dando cuenta que no. Que había sido chistoso. Sí, hasta bastante analítico. No, con tan mucho, serio, ¿no? Sí.
Bueno, sí, o sea, es interesante justamente la idea de revista, es que sea algo misceláneo, es que contenga varias secciones. Subidas, ¿no? bajadas, paradas, Exacto. varios contenidos. Entonces estas revistas tenían una portada, era una portada muy elaborada en la que estaba el nombre de la revista, estaba el precio, estaban los lugares de distribución, estaba el nombre del director y los redactores. Tenía allí el primer texto que se llamaba prospecto, lo que nosotros ahora llamamos editorial. Entonces, en ese prospecto estaban los objetivos, estaba todo lo que se estaba planteando en estas revistas, ¿no? Después teníamos otras secciones que podían ser textos, ¿no? de críticos literarios o alguna traducción, ¿no? Algún artículo un poquito mayor. Después había poesía, había alguna caricatura, había epigramas. Los epigramas son poemas cortos, que son poemas muy agudos, muy irónicos. ¿Has recopilado alguno de esos epigramas? Sí, sí. En la segunda parte vas a leer. Sí, tienes que leer. Y bueno, entonces más o menos así estaban estructuradas estas revistas, ¿no? Y los temas también eran variados, ¿no? Y evidentemente una de las preocupaciones, por ejemplo, fundamentales de la época era la educación, ¿no? Y especialmente la educación de la mujer, ¿no? Entonces, eso es más tradicional, eso es algo que sí se ha estudiado, el tema de la educación de la mujer. ¿Por qué? Porque era una perspectiva del desarrollo, o sea, de, digamos, un pensamiento liberal, ¿no? De alcanzar niveles de civilidad, digamos, de educación, comparándose con otros países, todo. Y si la mujer no acompañaba ese proceso, era como un elemento retrógrado para la sociedad. Entonces, por eso había que incidir en la educación de las mujeres. Ese es un tema que está muy presente ahí. Porque ahora algunos abanderan de que no, que recién, que la mujer, que no. Esto viene ya desde el siglo XIX. Sí, claro. En estas revistas del siglo XIX, ese es uno de los temas importantes, ¿no? El tema de la educación de la mujer. Y hay una revista específicamente que se llama El Álbum, que se publicó en Sucre, que estaba dirigida por Carolina Freire de Jaimes, que era la mamá de Ricardo Jaimes Freire. Entonces ella dirige esta revista, que es una revista que está dirigida sobre todo a las mujeres. Es interesante también hablar de estos asuntos porque es el momento en el que se empieza a pensar pues en este público cautivo en esa época que eran las mujeres. Entonces empiezan a aparecer estos artículos dedicados a ellas y ahí ya se empieza a hablar, ¿no? Sobre algunos temas de reivindicación femenina, obviamente muy matizado, es un feminismo muy inicial, porque también ellas eran conscientes y hablaban de sus labores domésticas, de su labor. No dejan de considerarse como pilares fundamentales de la familia por la educación a los hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Está todo eso presente, pero por otro lado también hay algunos artículos que recogen, por ejemplo, noticias de la primera médica en Argentina o qué sé yo. La primera enfermera que nos mencionó, ¿no? Enfermera, o también noticias que venían de Europa o Francia referidas a la formación de las mujeres. Bueno, es interesante cómo circulan estos temas por ese lado. Es un momento muy interesante también de disputa de ideas liberales y conservadoras, ¿no? Los liberales y los conservadores. Entonces hay toda una disputa ahí que se refleja también en estas revistas, en estas páginas, ¿no? Sí, realmente bien interesante. No te has dado cuenta, ya ha pasado media hora. ¿En serio? No hemos hablado nada. Cierto, sí. Así que iremos a la segunda parte, pero les daremos un saludito a Henry Llanos y a Carmen Osorio, que nos están siguiendo desde el área metropolitana, Maryland, Washington, Virginia, y en fin, y en todo el área de Norteamérica. Decirles que hacen un lindo trabajo y nos vemos en la segunda parte, ¿no? Es así, ya volvemos.
Bien, Diálogos del Bicentenario. ¿Te gusta el nombre? ¿Sí? ¿Está bonito? No. Sí, me gusta, porque claro, estamos en el año del Bicentenario y dialogar sobre se trata de conversar, charlar, compartir de ideas. Porque estamos en ¿qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre le ponemos? Y bonito, ha salido bonito, ¿no? Linda combinación, sí. Diálogos del Bicentenario. Bueno, querido Pedro Omar, nos gustaría que si puedes dar lectura pues a uno de tus textos que has investigado. Sí. A ver, yo les decía que muchas de estas revistas incluyen epigramas, que son estos poemas breves, sí, que tienen una estructura, que tienen rima, ¿no? Pero que son, como van a ver, muy picantes, ¿no? Entonces, como diría el papel, escuchar. Esto es, como les decía en la revista El Cosmorama, ¿no? Dijo Andrés a su abogado: lo único que usted practica cada día y de contado es la resta o sustracción. Él respondió: concedido. Usted, a cuenta de esposo, pasa las noches distraído en la multiplicación. Y el oficio ahí de abogados. Bueno, después, a ver, otro. Quiere Blas toque su esposa cierta pieza en el piano y ella con Blas otra cosa. Tocar quiere a cuatro manos. Y por quitarse trabajos dijo a su Blas con firmeza: si no me tocas los bajos, yo no te toco la pieza. Hay un capítulo en la tesis que he trabajado que yo llamo Humores y Amores de la Nación, y que tienen que ver justamente con estos materiales, con este tipo de publicaciones que combinan, ¿no? O sea, porque obviamente está toda esta narrativa, para hablar un poquito del tema general de la entrevista, ¿no? Toda esta narrativa de la nación, ¿no? De cómo se ha tratado de construir la nacionalidad boliviana, de cómo se ha tratado de pensar un poco estas ideas iniciales de la República a través de estas revistas, pero también están los humores y amores de la nación, ¿no? Esto que les contaba, estos géneros que son géneros satíricos, podríamos decir, pero que en este caso, por lo que he leído, bueno, son más picarones, etcétera, pero también había mucha crítica política, ¿no? Por ejemplo, había una revista que se inventó las famosas melgareajeadas. Eran ¿Qué titulaba justamente, así? Sí, era una sección que se llamaba Melgarejeadas, que era justamente una crítica muy fuerte a el gobierno de Melgarejo, pues a su figura, sus acciones, su proceder, etcétera. Entonces, ¿ha salido un libro, Las Evadas, más o menos así? Algo así. Perfecto. ¿No? Fíjense cómo todo eso viene hasta ahora también, evidentemente, ¿no? Entonces, claro, no dejaban de participar en todo este ámbito político que era muy dinámico, ¿no? ¿Y quiénes de las melgarejadas? ¿Qué contenido? Eran como lo que acabo de leer, pero, o sea, digamos, más relacionado ya con el accionar concreto del gobierno de Melgarejo. Y evidentemente también ahí vemos disputas regionales. No nos olvidemos que es un momento previo a la guerra federal, entonces hay disputas también regionales, ¿no? Y los Sucre más conservadores cuestionaban. ¿En ese momento Sucre todavía era la capital? Sucre era todavía la capital. Sucre era la capital, y se puede ver también cómo se dan estas disputas políticas, ¿no? Evidentemente las revistas paceñas tenían, digamos, esta inclinación de cambio, ¿no? Más liberal, etcétera. En Sucre todavía estaban estas ideas más conservadoras. Eso se refleja en los textos, en el lenguaje, en la forma de utilizar el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, había una preocupación, ¿no? De cómo inventar la literatura boliviana. Esa era una de las preocupaciones de estas revistas, uno de los aportes a esto de la nacionalidad, digamos, a pensar la nación. Y ellos decían, las grandes naciones tienen sus grandes literaturas, ¿no? La literatura alemana, ¿no? La literatura inglesa, la literatura francesa,
nosotros tenemos que inventar la literatura boliviana. Pero ahí hay un problema, la literatura boliviana tenemos que inventarla con un lenguaje prestado, ¿no? Heredado, ¿no? El castellano, ¿cómo hacer? Y allí, por ejemplo, una de las preocupaciones era, bueno, o sea, fijémonos en nuestro paisaje, ¿no? Fijémonos en lo que es lo más nuestro, ¿no? O sea, prestemos atención a esos elementos, etcétera. Entonces, todo eso circulaba en estas revistas en la época. Interesante esa discusión sobre el idioma prestado, ¿no? Para crear tu propia literatura. Pasos Kanki, a propósito, es un periodista, ¿no?, que nos habló Esther Aguillón, el anterior, decía de que él había traducido creo que la Constitución norteamericana a la Aymara, o sea que podía haber, pero aquí era muy difícil seguramente, ya sea basarse en el sector Aymara o quechua o no sé, pues guaraní. Entonces, por lo tanto, había que buscar otros elementos para crear, digamos, un universal en claro, ¿no? medio. Sí, ahora, claro, no nos olvidemos que era una élite letrada la que hacía estas publicaciones, era, digamos, privilegiada, ¿no? No dejaba de ser conservadora y todavía no ponía sus ojos en las lenguas originarias, en los... eran medios jailones estos claro, evidentemente. Claro. Y eso es lo que se refleja en estas publicaciones, en sus revistas, ¿no? Yo he encontrado algunos artículos, algunas publicaciones que, por ejemplo, prestan atención a la hoja de coca o hablan del indio en algunos de los textos, pero no eran las preocupaciones principales, ¿no? Eso viene después, evidentemente, pero es interesante cómo lo que ellos se plantean, ¿no? Estos caballeritos, jailoncitos de la época, que tenían la posibilidad de leer, escribir, de moverse a través de estos medios. Claro, porque solo saber, digamos, leer y escribir ya les daba un estatus, ¿no? Sí, diferente, ¿no? Doctor, usted hace referencia a una prensa que nace oficialista, sale luego de esto, lo que estamos hablando, el siglo XIX, como son las revistas. Luego, el gobierno o estos sectores del poder, me imagino que se han adaptado. Y aborda esto usted en su investigación. ¿Crearon algún tipo de material con el mismo contenido al que habían salido las revistas? ¿O se quedaron simplemente tratando de controlar ahí los periódicos tradicionales? No, claro, porque entraron en esa disputa utilizando los mismos medios también. Y había, por ejemplo, algunas... pero había publicaciones entonces oficialistas, seguramente pagadas, o que trabajaban en función de ciertos intereses, ¿no? Claro. Por ejemplo, la familia Freire, ¿no? o Jaimes Freire, ¿no? Manejó muchos medios en la época. Nombre de avenida. Sí, ahora nombre de avenida. Pero en el momento una familia muy activa que tenía muchas publicaciones, ya hablé del álbum, pero después había otras publicaciones aquí en La Paz. Era una especie de apoyo periodístico al presidente Arce, a Aniceto Arce y todos sus intereses mineros, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente utilizaban estos medios periodísticos para apoyar gobiernos o para apoyar campañas, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante porque, claro, entran en esta disputa utilizando los mismos medios con los que se los critica, ¿no? Eso es algo interesante también, ¿no? O sea, era la forma en la que las personas se enteraban, disputaban, se distraían, se reían, ¿no? Ahora es difícil imaginar porque tenemos todas las redes, los medios, la televisión. Pero antes eran solamente estos medios escritos. Y había muchísimos, ¿no? Hay varios bibliógrafos que han hecho recuentos de la cantidad de periódicos que había en la ciudad de La Paz, de Sucre, de Potosí, de Santa Cruz, y había muchos realmente, ¿no? Incluso llegan a catalogar en el siglo XIX 1000 o un poco más de publicaciones que han salido en la época, ¿no? Imagínense, era pues de mucha circulación, efervescencia, ¿no? Muchas revistas han tenido varios números, otras se quedaron en el primer número, por eso es un material difícil de acceder, ¿no? Los regios que en la biblioteca y archivo de Sucre
podemos encontrar gran material, ¿no? O sea, mucho material conservado, pero bueno, también es ¿Cuánto difícil tiempo te porque has ido a Sucre? no son colecciones completas. Bueno, he estado por temporadas, ¿no? Iba así alguna vez, digamos, 2 semanas, una vez un mes, un poquito menos. Según requerimiento de la investigación. Sí. Sí. No, pero en este tema, pues, ¿no? Por eso, según el requerimiento de la investigación, visitaba Sucre, doctor. Y claro, o sea, ha sido un trabajo de archivo, obviamente. Esta investigación tiene un antecedente porque yo trabajé en una historia de la literatura boliviana junto a Blanca Virtúter, Alba María Paz Aldán, Rodolfo Ortiz. Con la pesada. Y claro, este material era un material que teníamos pendiente, ¿no? O sea, logramos recopilar mucha información, pero no habíamos logrado en la publicación incluirla, ¿no? Porque claro, no teníamos mucho tiempo, espacio tampoco, entonces yo tenía ganas de trabajar este material. Y era una espinita que la tenías ahí. Una espinita que es muy satisfactoria, ¿no? Porque claro, te encuentras con muchas cosas, ¿no? Ahora, de toda esta investigación, querido Pedrito, ¿con qué te quedas? Bueno, seguramente con todo el té, con todo el libro, pero debe haber alguito que tiene su sabor claro, especial. sabor especial, que te ha encantado, que realmente es un aporte, digamos, haber encontrado algún tesorito en esta investigación. Sí, o sea, yo creo que me ha permitido complejizar la idea que se tenía del siglo XIX boliviano en literatura. Como les decía, ¿no? O sea, siempre se ha pensado un siglo más bien serio, gemebundo, imitativo, medio quejumbroso, ¿no? ¿Cómo eran los textos? Porque también aquí se combinaba, por ejemplo, muchos homenajes a los héroes patrios, ¿no? Esa ha sido, digamos, una transformación que ha habido en esto de la construcción de la nación. Se pasó a hacer muchos textos para enarbolar las grandes hazañas, las heroicas hazañas de los grandes libertarios, ¿no? O sea, de Simón Bolívar. Algunas batallas. Claro, de Simón Bolívar, de Sucre, ¿no? De todos los grandes héroes que posibilitaron la fundación de las repúblicas. Se siguió esa corriente y estas publicaciones también tenían estos homenajes, poemas dedicados a Simón Bolívar, o también, por ejemplo, a Vallivian, ¿no? Porque una de las batallas ganadas por Vallivian contra Perú fue pues así realmente un acontecimiento tremendo. Entonces eso también estaba aquí presente. Ese era el siglo XIX, lo que más se conocía sobre lo que se escribía en Bolivia. Pero también se puede complejizar con estas revistas y ver que hay otro tipo de textos, ¿no? Estos textos de humor, estas caricaturas, estos otros, podríamos decir, esta otra prensa, como decía Virginia Ayllón, hablando de los periódicos de Alacitas, ¿no? La otra prensa es como un reverso de esta prensa más política, más oficialista, más de lo que se ha estudiado y lo que se conoce, ¿no? Y además, bueno, el siglo XIX era muy libresco. Se lo ha estudiado a través de las grandes novelas, ¿no? Por ejemplo, Juan de la Rosa, qué sé yo. Entonces, este es otro material, un material al que no se ha prestado mucha atención, pero que dice mucho, ¿no? Es un material más criollo, podrías decir. O sea, más difícil, es más efímero, menos conservado. Propio, digamos, o sea. Pero muy importante. Claro. Entonces, o sea, ¿se encuentra una visión popular de la historia, podría decir, doctor? Sí, quizá. O sea, yo creo que puede ser una de las ideas de esta complejización del siglo XIX, pero que nos da una dimensión, ¿no? O sea, más cabal de lo que era, así no era tampoco tan opuesto en binarismos, ¿no? Los buenos, los malos, los liberales, conservadores. Estas revistas son muy híbridas, combinan distintos discursos, son pues los momentos en los que empiezan a nacer las ideas, a tejerse, ¿no? Digamos, estas diferenciaciones también de lo que son las publicaciones, revista, periódico, ese momento híbrido es el que me ha tocado estudiar, o sea que es muy lindo por ese lado, ¿no? Entonces podemos decir que
que para la construcción o para consolidar la vida republicana en el siglo XIX, el folleto, la revista, estos pequeños textos, en fin, que alguna vez había un solo número, ¿cómo contribuyen a esto? O sea, en esta, no sé si es pelea, pero en esta pugna, ¿no? Política, social, la mujer, en fin, ¿no? Claro, fueron fundamentales. Hay un profesor académico, un investigador que se llama Fernando Unzueta, que yo creo que es el que mejor ha estudiado el siglo XIX literario en Bolivia, ¿no? Y él dice, no podemos quedarnos solamente con lo que los libros nos aportan, o las novelas, grandes novelas, los grandes relatos nacionales que aparecen en las novelas. No podemos quedarnos solo con eso, sino completamos nuestra visión con periódicos, con folletos, con revistas, ¿no? Y es cierto, ¿no? Yo creo que esa es una de las grandes constataciones del trabajo que yo hice, porque realmente hay mucho más de lo que se ha estudiado, de lo que se conoce, y estudiarlo en el contexto da otra dimensión, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa muy linda que dice Fernando Unzueta. Cuando se ha fundado Bolivia, esta palabra era pues un neologismo. Nadie conocía, o sea, Bolivia es un término nuevo que de pronto aparece. Y el cambio de administración, la forma de asumir que uno es de Bolivia, que este es un nuevo territorio, etcétera, se da a través de los periódicos. O sea, ha costado un poco. Son los periódicos, claro, son los periódicos los que empiezan a difundir el nombre, las personas empiezan a asumirse como bolivianos, a identificarse con este neologismo a través de estas publicaciones periódicas. Entonces, el aporte que tienen es fundamental, ¿no? Y era, como decía, era el material que circulaba, más que los libros. El material que circulaba era lo que se llamaban las hojas volantes. Hojas volantes, ¿no? Sí. Hojas volando, por todo lado. Exactamente, hojas volanderas, estas revistas, y además iban de mano en mano, ¿no? Muchos de los editores se quejaban porque no vendían mucho, porque estas revistas iban de mano en mano, ¿no? Claro, no había fotocopia, no había fotocopia, pero se pasaba. Exactamente. Y eso hacía de que no vendan, porque circulaba. Exactamente. Entonces, bueno, pero era un material riquísimo y había mucho, realmente ha circulado mucha folletería, mucha revista, mucho periódico. Era la forma en la que el siglo XIX se movía, se informaba. Ahora, esto tal vez sin querer, queriendo, seguramente eso ha influido en la población, en la masa, por decir, de querer aprender a leer, ¿no? Porque eran pocos los que sabían leer, y esto estaba dirigido solo para ellos. Pero seguramente las nuevas generaciones de ese momento, yo quiero aprender a leer para saber qué dice, ha debido también ser una especie de motivación. Es un momento muy importante también. Justamente hay una revista que es de Santa Cruz, que sale entre 1887 y 1889. Es una hermosa revista que ha sido reproducida facsimilarmente, ¿no? Y entonces es una revista que se llama El Cosmopolita Ilustrado. Es lindo nombre, ¿no? Anota, María, el nombre. Vamos a hacer hartos programas. Hartos programas vamos a hacer. El Cosmopolita Ilustrado. Y claro, era el momento también. ¿Sabes qué te voy a decir? Pues un amigo con el que trabajamos en radio es de Sucre. Dice que de niños tenían, ya en la universidad seguramente tenía un amigo que andaba con el libro siempre aquí, el sobaco ilustrado. Claro, en este caso era el Cosmopolita Ilustrado. Pero este momento también, esta segunda mitad del 19, era el momento en el que empiezan a surgir las revistas ilustradas, es que se acompañan de imágenes, ¿no? Y una de las intenciones era captar nuevo público. Es contenido pensado para captar a este público. Para captar el público que no sabía leer. Claro, entonces hay muchas revistas que combinan imágenes, y una de ellas es este Cosmopolita Ilustrado, ¿no? Tenía un gran ilustrador, en realidad hacía grabados.
que se llamaba Manuel Lascano. Él se había formado en Sucre, pero era de Santa Cruz, e inicia con esta su revista. ¿Hacía ¿no? dibujo? Él hacía grabados. Grabados. Y, por ejemplo, representaba algunas escenas típicas de Santa Cruz de la época, interesantes, ¿no? Por ejemplo, aquí muestro, lamentablemente el público no va a poder seguir mucho, pero es una escena, es en blanco y negro. Es una escena de un baile en Santa Cruz. Pero a ver, mostrarlo. buri, Man. la tamborita, Por ahí si se puede algo, captar algo ¿Se aquí. puede? Sí, se ve. Ah, sí, se ve, sí. Ahí está, pues, ahí está. Oh, pues una maravilla. Qué lindo. El baile. Esa ahí es está. una escena de un baile en Santa Cruz. Perdón, Además, voy a cambiar de imagen ya que está, se ve tan bonito. También hay una escena, por ejemplo, de los El arenales, Rupiraí. de lugares típicos de Santa Cruz. Entonces es también el momento en el que empiezan las imágenes a cobrar mucha importancia en estas revistas. Solo blanco y negro, ¿no? Claro. Dibujo, grabados. Y se hacía algunos grabados, algunos dibujos, entonces se pensaba ya en ampliar el público, porque evidentemente no todos sabían leer y escribir. Doctor, hagamos un poco de propaganda, de turismo. Usted ha visitado Chuquisaca para la investigación, nos habla de estos documentos que han sido encontrados en Santa Cruz, habló de Cochabamba también con el nacimiento de una importante revista. ¿Dónde podemos encontrar todo eso? De repente nos toca viajar a alguna de estas regiones, en las bibliotecas, en las universidades públicas, para poder ir a ver. Qué bonito sería eso. Sí, bueno, claro, en los archivos, ¿no? O sea, yo fundamentalmente he trabajado con material que está en el archivo y la biblioteca de Sucre, ¿no? O sea que es realmente un espacio tan importante para investigar. O sea que si María René va a Sucre tienes que darte un mes. No, ¿sabes por qué no voy a Sucre? No es, yo sé para qué. Por ahí yo me sé, hacen yo sé. quedar. No me dan vuelta. Claro, cuando vas se queda un mes y medio, pero encerrada. Encerrada, Sí, claro, por eso no voy a Pero este tema es de Chuquisaca. investigación. No, lo que más bien es Sí. esa pregunta que le hace María René, lo vamos a impulsar aquí al doctor para que esto lo convierta en un libro, en un texto. Sí, estoy en ¿No eso, es? obviamente. Tiene que salir un libro, claro, Para que todos semejante puedan ver. documentación tiene que estar al alcance. Saber ¿no? conocer. Después, bueno, también la Casa de la Moneda no es solamente un museo, sino que tiene un archivo bibliográfico interesante y ahí hay algunas revistas de Potosí. Después, la biblioteca nuestra en la universidad tiene también algunas revistas paseñas de principios del siglo XX, del siglo XIX algunas. Es muy interesante también. Y bueno, ¿no? O sea, obviamente uno viajando se puede encontrar así con joyas, que es archivos un que son destino tesoros. obligado Son tesoros, desde la sí. gente que vaya a visitar nuestras regiones de nuestro país. Querido Omar, ahora digamos que encerrando todo este tema, ¿cómo resumirías este tema de la revista, del pasquín, todo en esto de la construcción, digamos, de nuestro país en la vida republicana? Sí, El aporte. claro. Un breve resumen, ya nos vamos a ir. Sí. No, ya pasó Ya, el de tiempo. verdad, nos están diciendo que faltan 2 minutos. Wow. No. Sí. No. Voy a seguir haciendo mi lista de la segunda parte de invitados. Vamos a porque hacer, creo que vamos a hacer ya de todos 2 están horas. quedando. Haremos de 2 Sí, horas. de 2 horas. No, claro, evidentemente la construcción de la nacionalidad ha pasado por los libros, ha pasado por los periódicos, pero también está este otro material un tanto más menos cuidado en términos de archivo, más efímero, que son estas hojas volantes, ¿no? Que son los folletos, que son las revistas, hay que prestarles cada vez más atención. Encontramos una complejización de esos discursos, quizá que aparecían en las primeras páginas, ¿no? Como siempre, los discursos, digamos, políticos, más estructurados, o las disputas, o las noticias. Y podríamos ver esta otra prensa, en vez, ¿no? Este lugar más bien de ir más allá de los límites o del humor, ¿no? Todo esto que complejiza la visión que teníamos de esta construcción de la nación en el siglo XIX, ¿no? Yo me quedo así. El humor en la vida política de ese tiempo, ¿no? Sí. ¿Y cómo Léelo es bonito más, tan bonito. A ver. Sí, justamente llamaban a este tipo de publicaciones
el arte de morigerear. ¿Qué término? ¿No? Arte de morigerear. Anotá, Mari. Todo tienes que anotar. Todo ustedes están. ¿Se acuerda usted la frase? Nos vamos a ir con el examen. El examen. A ver. Bien, a ver, aquí una que es de esta revista El Diablo, de la que hablé hace un ratito, ¿no? Los cuernos bien afilados. Como veis, cuando habla, rapidito había memorizado eso, ¿no? Los cuernos bien afilados. No, todo estoy anotando. Les voy a mostrar. A ver. Como veis con mi retrato, que lo trabajó Palmero, precisamente aquel día que salí de los infiernos, están allí los amigos que bien tratados los tengo y otros, en fin, preferidos, y que os presentaré luego en números posteriores, que sacar me comprometo. Bien, querido Omar, realmente la anterior hemos finalizado el programa. En televisión siempre es lo mismo. Y realmente con estos temas se cumple de que en televisión el tiempo es corto. Bueno, sí, se nos pasó el tiempo, Omar. Pero el compromiso, vamos a volver a estar. Hay una segunda parte, doctor. Sí. Yo feliz. Y otro compromiso, esperemos se pueda consolidar, publicar todo ese tesoro que tenemos hoy en la mesa. Perfecto. ¿Está bien? Sí. Listo, claro. Marcito. Pedrito. Muchas gracias. Gracias, Luis y María René. Yo la he pasado muy bien, realmente es un lindo formato. Qué grato. Sí, está bien. Ojalá interese pues brindaremos, Omar. Ay, la próxima con la receta que nos explicaba María aquella vez el doctor René, Esteves, por brinda favor. Pues con el Henry, con la Carmen. Sí, claro, Henrycito, Carmen, por favor. Un saludo a ustedes y a través de ustedes a nuestra Bolivia, tierra querida, a todos nuestros compatriotas. Hemos hablado de un tema muy bonito, qué lindo, ¿no? El siglo XIX había sido como nos lo pintaron en colegio y la historia. ¿Has ido al colegio? Inglés católico. Que te chachabas mucho. En el poderoso y centenario inglés católico. Muy chachona. En aquellas no podía. Mi papá tenía su consultorio en la esquina. No podía, imposible, se enteraba. Bien, querido Marcito. Gracias, hermano, por muchas venir. Gracias. Ya nos vemos la próxima semana. Diles chao, pues. Adiós, chao, gracias. Los esperamos. Bendiciones, chao. Chao.